El micrófono, por favor. Bueno, buenas noches. Que el Señor les continúe bendiciendo. Quiero verificar si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Sí, pastor, escuchamos bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar en esta noche. Que el Señor les bendiga grandemente. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús en esta noche. Vamos a recordar lo que dice las Escrituras, ¿verdad? La palabra de Dios dice que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre se dobla toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Es en el nombre de Jesús. La Escritura también declara y dice que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente a través del nombre de Jesús hay salvación, hay vida eterna, hay liberación, hay sanidad, hay restauración. Cada vez que yo menciono el nombre de Jesús en este momento, a esta hora, hay un reino que empieza a temblar. Hay un reino que empieza a huir y ese es el reino de las tinieblas. Y el reino de Dios empieza a establecer en nuestra vida. Así que en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, tomamos la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Porque así es, somos hijos de Dios y tenemos poder y autoridad para hollar escorpiones y serpientes y ninguna fuerza del mal nos hará ningún daño. Así que ahora, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo atando todo hombre fuerte, todo espíritu demoníaco, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y vengo declarando inoperante toda obra del enemigo, toda acechanza, toda plan, toda estrategia del enemigo en contra de nuestra vida, en contra de este curso, ahora en el nombre de Jesús. Pido asistencia angelical, ángeles de alto rango, ahora mismo, que están resguardando todo el perímetro de nuestra casa, dentro y fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora mismo, en el nombre de Jesús, los ángeles de Dios vengan apresando a todo espíritu humano, a todo espíritu brujo, ahora mismo en el nombre de Jesús. Yo declaro lo que dice la palabra de Dios. Yo me pongo en acuerdo con lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que el brujo no va a vivir. Eso dice la palabra de Dios. El brujo no vivirá. Por lo tanto, ahora mismo, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, el reino de las tinieblas hoy viene siendo destronado, hoy viene siendo hecho pedazos, hoy viene siendo hecho trizas en el nombre poderoso de Jesús, porque los ángeles de Dios que están a favor nuestro, los ángeles de Dios que están al servicio, en el nombre de Jesús, los vienen azotando, los vienen persiguiendo. Ahora, en el nombre de Jesús, los partan en dos, en el nombre poderoso de Jesús. Y así como el profeta Elías le cortó la cabeza a los 450 sacerdotes de Baal, ahora los ángeles de Dios tomen sus espadas
y le corten la cabeza a todo espíritu brujo, a todo espíritu humano que se levanta, no solamente en contra de tu vida y mi vida, sino que se levanta contra de la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora las tinieblas son desplazadas y el reino de Dios se establece sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, por la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. En nuestra vida hay salvación, hay liberación, hay sanidad. En nuestra vida hay restauración, hay poder de Dios en nosotros, porque está escrito en la palabra de Dios. Y recibiríamos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios ya ha venido sobre nosotros. Y así como dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas. Así sea, Señor. Que se haga todo, Señor, conforme a tu palabra en esta noche. Y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea honrado. El único espíritu bienvenido a esta reunión es el Espíritu Santo de Dios. Así sea, Espíritu Santo, en esta noche. Amado Espíritu Santo, eres bienvenido. Y sea tu presencia descendiendo ahora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Damos gloria y honra al Señor nuevamente en esta noche, por permitirnos estar acá reunidos y poder prepararnos en la guerra espiritual, en la liberación. Hoy hay un tema muy importante, ¿verdad? Este tema no era el día de hoy, pero el Señor lo agendó para hoy, ¿verdad? Así que, dirigido por la presencia de su Espíritu, vamos a tocar el tema de hoy. Y hoy el tema se llama señales de un contraataque. Hay quienes le llaman contragolpe. Bueno, como usted le llame, contraataque o contragolpe, señales de un contraataque. Durante este curso hemos tocado algunos pilares fundamentales de la liberación de la guerra espiritual. Por ejemplo, hemos hablado acerca de los 10 requisitos claves para que una persona pueda recibir liberación. También tocamos los síntomas de opresión demoníaca. Estos temas son importantes que nosotros los conozcamos para que podamos crecer en discernimiento. También hablamos acerca del reino de la brujería. Hablamos también acerca de los síntomas de la brujería, los niveles que hay de brujería, cómo trabajan con la brujería en contra de nuestra vida, ¿verdad? Y cómo nosotros, a través de la autoridad que tenemos como hijos de Dios, podemos derribar toda clase de altar, toda clase de entierro, todo portal que los brujos nos hayan hecho. En este curso, el Señor nos ha permitido exponer al enemigo, y eso es lo que vamos a hacer nuevamente esta noche. Vamos a exponer al reino de las tinieblas en el nombre de Jesús. Esto es importante que usted lo conozca. ¿Cuáles son las señales de un contraataque? ¿Qué es un contraataque? ¿Verdad? Y voy a iniciar haciendo mención de 3 cosas importantes, ¿verdad? Existen 3 tipos de ataque. Uno se llama el ataque esperado. Son cosas que nosotros esperamos que van a suceder en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que por el hecho de predicar el evangelio seremos criticados, seremos insultados, seremos de alguna manera, seremos ofendidos. Entonces lo esperamos, sabemos que eso va a suceder, sabemos que eso está en la palabra de Dios. Ese es un ataque esperado, pero también está, se llama el ataque inesperado. Casi siempre este ataque inesperado causa o
lo que hace es desestabilizarnos, porque no es algo que esperamos, no es algo que estaba agendado, no es algo que alguien nos comunicó y nos dijo, mañana usted va a ser atacado, contraatacado a esta hora por esta persona y le va a suceder esto. No, es algo que ocurre de imprevisto, como vemos lo que le sucedió al apóstol Pablo, ¿verdad? Después de que sufrió aquello naufragio en la isla de Malta, dice de que quiso ayudarle a los naturales a encender la fogata, pero ¿qué pasó? Dice que una serpiente salió y lo mordió. ¿Esperaba Pablo ese ataque? No lo esperaba, era algo inesperado. Pero vemos la respuesta del apóstol Pablo ante este ataque que hizo, sacudió, dice la serpiente, ¿dónde? En el fuego, ¿verdad? Entonces, esto era algo que no lo esperaba. Y es importante que entendamos esto porque la palabra de Dios nos hace muchas advertencias acerca de cosas que sucederán en nuestra vida y que nosotros debemos aprender a responder a eso. Y está otro ataque que se llama temores infundidos. Son cosas que sentimos temor, pero que nunca van a suceder en nuestra vida. Simplemente las pensamos, las sentimos, pero nunca van a suceder. Esas son tres estrategias que el enemigo usa en contra de todo creyente. Y es importante también entender este tema. ¿Por qué razón? Cosas que suceden. Una cosa es que yo puedo estar bajo un contraataque del enemigo y existen algunas razones por las que estoy bajo ese contraataque, y lo otro es que yo tenga puertas abiertas y esté sufriendo a causa de eso. Entonces son dos cosas muy distintas, son dos cosas muy diferentes. Y aquí quiero ampliar esto también, ¿verdad? Hay personas, hay cristianos que creen que están pasando por un desierto, ¿verdad? Y atribuyen a ciertas situaciones en su vida, a procesos y a desiertos, cuando realmente esto no tiene que ver absolutamente nada. Hay personas que están viviendo simplemente bajo maldición y las asocian a un desierto que definitivamente no es así. En la palabra de Dios existen varios desiertos y le voy a mencionar algunos, ¿verdad? Para que usted coteje si realmente usted está viviendo un desierto o no, si está bajo un contraataque o está viviendo bajo maldición, ¿verdad? El primer desierto o uno de los desiertos que se mencionan en la palabra de Dios es el desierto que enfrentó nuestro Señor Jesucristo. Pero este desierto, la palabra de Dios dice que fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Después dice que después de que nuestro Señor Jesucristo pasó por el bautismo, dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Una vez que Jesús fue aprobado por el Padre, su ministerio fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí, en el desierto, Jesús probó realmente que era el Hijo de Dios, venciendo al enemigo a través de ¿qué? De la palabra de Dios, a través de diciendo: escrito está, escrito está. ¿Cómo del desierto? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Para aquellos que están o piensan que están pasando por un desierto. ¿Cómo salió Jesús? Dice la palabra de Dios que Jesús fue a la tierra de Neftalí y Zabulón, tierra que estaba asentada en tinieblas y sombra de muerte. Vea qué bonito. ¿Dónde fue a parar Jesús después del desierto? ¿Pero por qué razón? Porque Jesús salió del desierto empoderado. Así que si usted cree estar pasando por un desierto bíblico, usted tiene que salir de ese desierto
empoderado. Yo no entiendo cómo un cristiano puede decir que está pasando por un desierto y sale más bien en un estado de depresión. Eso no es el desierto que la palabra de Dios nos dice. Eso no coincide con la escritura, ¿verdad? Y el otro desierto que se menciona en la palabra de Dios fue el que pasó Moisés, ¿verdad? Cuando la zarza ardía, él subió y empezó a ver ahí la manifestación de Dios a través de una zarza. Pero ¿qué pasó? Ahí tuvo un encuentro con el Señor en ese desierto. Pero en ese desierto el Señor le dio instrucciones en cuanto a un ministerio. Le dio instrucciones en cuanto a una tarea, en cuanto a un llamado. Así que usted podría estar pasando por ese desierto, pero el propósito es que Dios a través de este desierto te quiere llevar a su presencia para darte instrucciones específicas acerca de una tarea en particular para que usted la lleve a cabo. Y el tercer desierto que yo encuentro en la palabra de Dios fue el que el pueblo de Israel sufrió, pero este desierto fue a causa de su incredulidad. Y de este desierto no se sale fácilmente. ¿Cuánto tiempo le llevó al pueblo de Israel? Es más, ellos no heredaron la tierra prometida a causa de la incredulidad. Este desierto sí creo que la mayoría de los creyentes están pasando por causa de su incredulidad. Entonces, a veces asociamos cosas en nuestra vida que no tienen que ver que Dios esté involucrado. Y le voy a dar otro ejemplo bíblico. Todos sabemos lo que le sucedió a Job, todos los acontecimientos que le sucedieron a Job. Perdió a sus hijos, perdió a sus criados, perdió su ganado, perdió sus bienes, perdió la salud, fue afectado en la salud y vemos toda la adversidad que este hombre sufrió. Pero en este relato sale algo muy interesante. Dice que vino uno de los mensajeros, ¿verdad? Donde Job y le trajo el siguiente informe. Le dijo de que sus ovejas y los pastores habían sido consumidos. Y vea lo que dice Job: fuego de Dios cayó del cielo. Fuego de Dios cayó del cielo. ¿A quién le estaba atribuyendo el daño este siervo? A Dios. Y realmente, ¿quién era el causante de tanta desgracia en la vida de Job? Satanás. Satanás, quien había pedido permiso para poder hacer esto. El causante principal era él. Sin embargo, este hombre le estaba atribuyendo eso a Dios. Y a veces eso pasa con nuestra vida. A veces le atribuimos cosas a Dios que no tienen nada que ver. A veces estamos bajo maldición y Dios ni el diablo tienen que ver nada. ¿Cómo así? Bueno, muchas personas se han automaldecido por los dichos de su boca. ¿Qué dice la escritura? ¿Verdad? En cuanto a eso, dice que nuestro vientre se saciará del fruto de nuestra boca. ¿Qué tipo de confesiones estás diciendo? ¿Qué estás declarando? ¿Qué está saliendo de tu boca? Usted mismo se está atando con los dichos de su boca. Y Dios no tiene que ver absolutamente nada en eso, ni mucho menos el diablo. El único responsable es usted y soy yo. Sin embargo, hacemos lo que hizo este siervo y decimos: fuego de Dios cayó del cielo. Y es que esa es la naturaleza del hombre. Siempre andamos buscando a alguien responsable, y sabe que casi siempre ser responsable es Dios. Y si no, preguntémosle a Adán, ¿verdad? Cuando Dios lo llamó a cuenta, ¿qué le dijo? La mujer que tú me diste, Señor.
¿verdad? ¿Y quién le dio la mujer? Fue Dios. En otras palabras, lo estaba haciendo a él responsable directo de todo el desastre que pasó en el Edén. Se estaba, como Pilatos, se estaba lavando las manos. Y esa es nuestra naturaleza. Casi siempre vivimos buscando responsables hacia los lados, pero no vemos quién es el verdadero responsable de lo que está sucediendo en nuestra vida. Y pueden estar pasando dos cosas para ir entrando en el tema de los señales de un contraataque. Yo puedo estar recibiendo un contraataque por el enemigo, por estar conduciéndome bien, por estar haciendo las cosas bien para Dios, por estar sirviéndole al Señor. Puedo estar recibiendo un contraataque. ¿Cuáles son las áreas que el enemigo va a tocar en mi vida o va a tirar sus ataques, sus misiles? ¿Cuáles son las áreas? Eso lo podemos ver en la vida de Job. ¿Qué fue lo que tocó? Tocó la salud, tocó las finanzas, tocó la familia y tocó que también tocó el matrimonio. Son las áreas que él se dirige. Por eso es importante que entendamos esto, porque necesitamos cubrir esas áreas en qué? En oración, ¿verdad? Constantemente estar cubriendo esas áreas porque sabemos que son las áreas que el enemigo va a dirigir su ataque o su contraataque en contra de nuestra vida. Pero aquí en la vida de Job encontramos dos. Es que él estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba agradando al Señor y por esa razón fue objeto de ataque del enemigo. Pero también encontramos en la vida de Job que había una puerta abierta, ¿verdad? Y él dijo, lo que yo temí fue lo que me aconteció. Y esa es otra cosa. Como les decía, podríamos estar sufriendo algunas cosas porque tenemos aún puertas abiertas en nuestra vida y esto nos está causando problemas espirituales. Esto ha sido causa de maldición en nuestra vida, pero eso no es o no lo podemos atribuir a que es porque estoy haciendo las cosas bien. Debemos separar una cosa de la otra. Tenemos que tener discernimiento. La palabra de Dios nos da el conocimiento suficiente para hacer la diferencia entre una cosa y la otra y para que dejemos de ser cabezones, así de sencillo. Para que dejemos de estar cometiendo los mismos errores una y otra vez, una y otra vez. Amado pueblo del Señor Jesucristo, necesitamos salir de lo que tanto nos está haciendo daño, de la ignorancia espiritual donde nos hemos anclado nosotros mismos. Y aquí no vamos a ser responsables ni a los pastores, aquí no vamos a ser responsables ni a los líderes. Esto es una responsabilidad personal. Todos tenemos la responsabilidad de leer, estudiar, meditar, memorizar la palabra de Dios. Así es que seamos responsables en este sentido. Si usted ya no quiere ser de los que está sufriendo constantemente el embestimiento del enemigo en contra suya, entonces usted tiene que arrepentirse. Arrepentirse significa metanoia, cambio de mentalidad. Arrepentirse no es llorar, no tirar 4 lágrimas como cocodrilo, no, es cambiar de pensamiento. La palabra del Señor dice en Proverbio, así como es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces, importante que renovemos nuestra mente a través de la palabra de Dios. Voy a dar la definición de lo que es un contraataque. Señales de contraataque del enemigo. ¿Qué es un contraataque? Lo primero que quiero enseñarles es que no debemos temer a ningún contraataque del
enemigo. ¿Entendió esto? No hay por qué tener miedo. Usted sabe que en el Antiguo Testamento habían leyes para ir a la guerra y habían dos grupos de personas que no podían ir a la guerra, no calificaban, y eran los medrosos y los pusilánimes. Estos no calificaban. Mientras usted esté lleno de temor, usted no califica para la guerra, no va a ser vencedor. La palabra del Señor nos dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La palabra del Señor dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que por lo tanto, el temor no es nuestro mejor aliado, ni en la liberación, ni en la guerra espiritual. Eso es lo que tiene que entender. No tiene que tenerle temor ni al brujo, ni al diablo, ni a los demonios. A nadie le tiene que tener temor a usted. Todo lo contrario, es el diablo que le tiene que tener temor a usted. Los demonios le tienen que tener temor a usted. Los brujos le tienen que tener temor a usted. Debería estar ocurriendo lo contrario. Y tenemos que salir de ese estado de intimidación que el enemigo nos ha tenido por mucho tiempo. Tenemos que salir de ahí en el nombre poderoso de Jesús. Así es que no debemos de tener ninguna clase de temor. Espero que esto le quede totalmente grave aquí en su mente y también en su corazón. El temor jamás es un buen aliado para hacer guerra espiritual. No somos llamados a temer, puesto que en cada verdadero cristiano está un espíritu 10 veces superior a otros. Eso lo capítulo 1, verso 10, que dice la escritura, que el espíritu que había en estos jóvenes era 10 veces superior a cualquier espíritu. El Espíritu Santo de Dios que hay en nosotros es superior a cualquier espíritu, llámese como se llame. Un contraataque es una reacción ofensiva contra el avance del enemigo, de un rival o un equipo contrario. Es decir, que cada avance que hacemos en el reino de Dios, haciendo su voluntad, nuestro enemigo, Satanás, enviará a sus demonios para hacer un contraataque, para hacer un ataque demoníaco, para detener lo que estamos haciendo para Dios. ¿Entendió esto? Nadie, quiero que esto le quede claro, nadie está exento de recibir un contraataque. Nadie está exento de eso. Así usted no practique liberación. Así usted crea que no necesita hacer guerra espiritual, porque de todos modos necesita hacer guerra espiritual. Aunque no haga esto, usted siempre, por ser hijo de Dios, el enemigo le declaró la guerra y va a recibir algún contraataque. Entonces, ni se le quite de la mente que eso no va a suceder. Eso es parte de la vida del creyente, los contraataques. Pero tampoco estoy diciendo esto para que usted se amedrente y se llene de temor y se llene de inseguridad. Y Dios mío, ¿ahora qué hago? Nada, ¿qué va a hacer? Va a usar las armas espirituales que el Señor le ha dado. Porque nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Eso es lo que va a hacer. Va a tomar la autoridad que Dios le ha dado como hijo, como hija de Dios. Usted se va a empoderar en el nombre de Jesús. Eso es lo que va a hacer. Esa es la respuesta. Eso es lo que tiene que hacer en el nombre de Jesús. Entonces en nosotros hay un espíritu superior, el Espíritu Santo de Dios, la dinamita que está en nosotros, en el nombre de Jesús. Si es que, ¿a quiénes atacan los demonios? ¿A quiénes le hacen el contraataque, el contragolpe? Los demonios contraatacan a los verdaderos cristianos. Escuche bien esto, porque hay unos que no son tan verdaderos, ¿verdad? Entonces, atacan a los verdaderos cristianos que dedican de corazón conocer la verdad, vivir en la verdad,
manifestarla al mundo y servir a Dios para que su reino siga extendiéndose. El enemigo jamás contraatacará a un cristiano. Vea lo que ya estoy haciendo. Jamás contraatacará a un cristiano que decida, jamás contraatacará a un cristiano pasivo, como ataca a un cristiano involucrado en el reino de Dios, haciendo liberación, predicando el evangelio, estudiando liberación, intercediendo, ayunando, viendo lo que antes no veía a través del discernimiento de espíritu o sus sentidos espirituales. Generalmente aquellos cristianos pasivos son atacados con enfermedades. Escúcheme bien esto. Son atacados con enfermedades, con ruina, pesadillas, demoníacas, etcétera, pero lo ven como algo normal, debido a que no son personas que caminan en el espíritu, porque viven satisfaciendo las obras de su carne continuamente. Estos son los que satisfacen a su alma en todos sus deseos carnales. Aquellos que están involucrados en el reino de Dios, obedeciendo a la voz de Dios y entendiendo que servir al Señor es un privilegio, estos le han declarado la guerra a Satanás, porque están arrancando. Jeremías 1:10, le recomiendo esa palabra, porque están arrancando, destruyendo, arruinando, derribando, edificando y plantando. Voy a leer lo que dice Jeremías 1:10, y esa palabra se está cumpliendo hoy proféticamente. Esta palabra se empezó a cumplir desde que se inició este curso. Solo voy a leer lo que dice Jeremías 1:10. Mira, así me dice el Señor, mira, y te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Jeremías 1:10. Esto es para los verdaderos cristianos, eso que, miren, que están constantemente militando, esos que no bajan la guardia, estos que dicen: yo de aquí, yo no retrocedo un momento. Si voy a morir con las botas bien puestas en el nombre de Jesús, sirviéndole a mi Señor. Yo no soy de los que vuelven a ver atrás. Una vez puesta la mano en el arado, no se permite. Ve este dedito, no se permite ver hacia atrás. Así que si en algún momento en su mente se le ocurrió la idea de decir: hasta aquí nomás, Señor, hoy me voy a jubilar, hasta aquí nomás, Señor, te entrego todo. En el reino de Dios nadie se jubila. Si no, pregúntenle a Caleb, a los 80 años tenía la fuerza para seguir derrotando gigantes, ¿verdad? Esa es la actitud que debemos de tener nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Entonces, ¿a quiénes contraataca el enemigo? A los que están haciendo liberación, a los que están intercediendo, a los que están haciendo guerra espiritual, a los que están evangelizando, a los que están llevando el evangelio de Jesucristo de casa en casa, a los que están enseñando la palabra de Dios a través de las diferentes plataformas que hoy estamos utilizando para poder enseñar a esos. ¿Saben a quiénes contraataca el diablo? A los que le hacen la vida de cuadrito al diablo. Así es, a esos va a contraatacar. A los otros le llega por el lado de las puertas abiertas, porque ¿saben qué? Porque hay quienes piensan o quienes creen que por el hecho de no hacer guerra espiritual o no involucrarse en el servicio del Señor, el diablo lo va a dejar tranquilo. Ni se equivoque. Él va a seguir cumpliendo su función. San Juan 10:10 vino a matar, robar y destruir. Así de sencillo. Se tiene que tomar otra actitud en el nombre poderoso de Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí hay 2 o 3 preguntas
importantes que hacer. ¿Es usted una víctima de Satanás? ¿O usted es un cristiano que le está haciendo la guerra al enemigo? Dese la respuesta a usted mismo, ¿verdad? Yo prefiero ser de lo que le están haciendo la guerra al diablo y no volverme una víctima de él. Yo no soy víctima del diablo. Jamás voy a ser una víctima de Satanás. Yo soy un guerrero de Dios en el nombre de Jesucristo. Lo mismo debería estar diciendo usted y pensando. Yo soy un guerrero de Dios. Yo soy una guerrera de Dios. Yo no soy víctima de ningún diablo. Satanás no dejará de cumplir su función en esta tierra. Matar, hurtar, destruir. San Juan 10:10. Porque esa es su naturaleza. Eso nos enseña que actuamos según nuestra naturaleza o esencia. Si realmente somos hijos de Dios, entonces actuaremos. Escuche bien esto. Si realmente somos hijos de Dios, actuaremos de acuerdo a nuestra esencia, a nuestra naturaleza divina. Por lo tanto, veremos y entenderemos que estar involucrado en la obra de Dios es estar en su negocio, nos es necesario. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a la edad aproximadamente de 9 años cuando lo encontraron en el templo? ¿Qué declaró él? ¿Qué dijo? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Dónde nos es necesario estar? ¿En la casa de la vecina chismeando? Ahí. No, en los negocios, no en la casa de la vecina chismeando. No, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ahí me conviene. Ahí necesito estar. Mas deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Y qué sucederá? Y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Debemos alinearnos a lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas 2:49, y él respondió: ¿y por qué me buscan? ¿Acaso no sabían que era necesario que me ocupe de los negocios de mi Padre? ¿Cuándo contraatacan los demonios? Una de las cosas que debemos saber es que los demonios tienen personalidad. Cuentan con conciencia propia, pueden oír, pueden ver, pueden pensar, pueden sentir. Ellos planean en qué momento hacer sus contraataques, y una de sus estrategias es hacerlo mediante opresiones nocturnas. Mediante opresiones nocturnas, el mundo de las tinieblas se activa a ciertas horas de noche y de madrugada, entre las 12 y las 4 de la mañana. ¿Da? Voy a repetir nuevamente esto. Una de las cosas que debemos saber es que los demonios tienen personalidad, cuentan con conciencia propia, pueden oír, ver, pensar y sentir. Ellos planean en qué momento hacer sus contraataques. Y una de sus estrategias es hacerlo a la medianoche. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué dice la Escritura? Que no debemos ignorar las maquinaciones, no debemos ignorar los planes. El enemigo planea en contra de nuestra vida. El enemigo nos estudia, el enemigo plantea una estrategia en contra de nosotros. Y aquí me quiero ir al libro de Nehemías, capítulo 4 en adelante, ¿verdad? Voy a parafrasear lo que pasó aquí con Nehemías. Todos conocemos la historia de Nehemías, cómo el Señor lo escogió como un restaurador, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando empezó a edificar Nehemías? ¿Quién se levantó en contra de Nehemías? Sanballat, Tobías y Gesem, un grupo de personas que estaba enojadísimo, molesto. ¿Por qué? Porque Nehemías estaba trabajando en la obra de Dios. Pero ¿saben qué hizo Nehemías? Nehemías planteó una estrategia.
una estrategia. Eso es lo que hizo Nehemías. Planteó una estrategia, diseñó un plan en contra del enemigo, ¿verdad? Y él hizo varias cosas, Nehemías. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él planteó una estrategia en contra de este contraataque. Una de las estrategias es que Nehemías no solamente se quedó en la oración, él hizo una oración que dijo: vuelve, Señor, el baldón sobre ellos. Mira, Señor, con cuánto desprecio se han dirigido a nosotros. Mira, Señor, cómo nos han menospreciado. Señor, devuelve todo eso a ellos. Él oró de esa forma, pero no solamente se quedó ahí, él estableció una estrategia. Él estableció una estrategia, ¿verdad? ¿Y sabe qué significa estrategia? Serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. Cuando el enemigo me contraataca, yo debo de plantear una estrategia, una serie de decisiones. Yo no puedo quedarme sentado esperando que el enemigo tome ventaja sobre mi vida. Y en el caso de Nehemías, ¿verdad? Él planteó varias estrategias. ¿Qué hizo? Tomó la mitad de los trabajadores que él tenía, a unos los puso a trabajar y a otros los armó. A unos los puso detrás de las murallas, los puso en los lugares bajos y también cubrió las áreas vulnerables. Él tomó una estrategia. Otra cosa que Nehemías hizo, y en la palabra está, dice que cuando él sintió el miedo del pueblo, él se dirigió. ¿A quiénes se dirigió? A los que estaban ahí, a los principales. Y voy a leer lo que dice aquí. Gloria a Dios. Dice, Nehemías, capítulo 4, verso 14. Y dice así: y cuando vi su temor, me levanté. Vea que no se quedó sentadito esperando a ver qué hacía o si alguien hacía algo. Él tomó la iniciativa y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no le tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Los animó, los exhortó a los que tenían miedo. No se quedó ahí. Y les hizo recordar quién era su Dios. Y a veces nosotros tenemos que recordar quién es nuestro Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él es Jehová Sebaot, varón de guerra, Dios fuerte. Dios no conoce el miedo, ni nunca ha perdido una batalla. Ese es el Dios suyo, ese es el Dios mío, ¿verdad? Entonces, tenemos que plantear una estrategia. Voy a hacer mención de cuáles son las señales de un contraataque. ¿Cómo sé yo que el enemigo me está contraatacando? Voy a dar algunas señales, ¿verdad? Ok. Número 1, pesadillas con demonios. ¿Le está ocurriendo? Esto es una señal de un contraataque. Tiene que aprender a reconocer esto. Número 2, parálisis corporal. Esto es parálisis del sueño. La persona no se puede mover. En esos momentos es importante hacer esto. Cuando a usted le ocurre esta parálisis de sueño, que usted no se puede mover, que siente una presencia negativa que entra a su habitación, es importante en ese momento que trate de concentrarse, que no pierda la calma, que trate de ejercer el dominio propio en ese momento. Sienta lo que esté sintiendo. Si usted inmediatamente siente temor, lo que usted va a hacer es alimentar ese demonio y ese demonio se fortalece, se alimenta del temor. Los demonios se alimentan de sentimientos negativos, ¿verdad? Entonces usted tiene que guardar la calma y en ese momento que usted no se puede mover ni hablar, usted acá en su mente va a mencionar la sangre
de Jesús, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Otra cosa que usted puede hacer, otra arma que usted puede usar es el Salmo 91. Empiece a recitar el Salmo 91 y otra estrategia es que usted empiece a citar el Padre Nuestro y manténgase en esa actitud hasta que lo que está ahí se rompa y eso salga huyendo. Casi siempre cuando yo he tenido este tipo de experiencia, menciono la sangre de Jesús. Y los demonios no soportan eso. No soportan escuchar que uno mencione, aunque sea acá en su mente, la sangre de Jesús. Esa es una estrategia. Entonces, cuando usted tiene este tipo de experiencia, esa es una señal de un contraataque, ¿verdad? Otra señal es asfixia. Hay personas que tienen problemas de asfixia constante. Esa es una señal de contraataque. Número 4, espíritus que influencian sexualmente a pecar a través de sueños. Inmediatamente, esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? Los sueños, lo que ocurre en los sueños está ocurriendo en un plano espiritual. Y hay espíritus a los cuales nosotros ya conocemos cómo se llaman, sucubos e incubos, ¿verdad? Estos espíritus nos atacan en los sueños para que nosotros tengamos relaciones sexuales con ellos. Ahora, si esto le ocurre a usted, es importante. Voy a aclararle lo siguiente. Esto no es al único o a la única persona que le ocurre. Esto le ocurre a muchas personas y en algún momento le puede ocurrir. No está exento a este tipo de contraataque. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando usted va a un nuevo nivel espiritual. Los demonios perciben en el espíritu lo que viene a su vida, al nivel que va, y envían este contraataque a través de sueños, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resuelvo yo esta situación? Primero, usted tiene que dejar la vergüenza, tiene que dejar la culpa, tiene que dejar todo sentimiento negativo cuando le ocurra esto. Usted no hace nada con la culpa, usted no hace nada con la condenación, usted no hace nada con la vergüenza. ¿Cómo resuelvo esto? Esto lo tengo que resolver inmediatamente cuando tengo este tipo de sueño con espíritus sucubos e incubos, ¿verdad? Primero, vengo a la presencia del Señor y le empiezo a pedir perdón al Señor. Señor, te pido perdón por todo pecado cometido contra ti, de fornicación, de adulterio, no haya sido la situación. Una vez que usted confiesa el pecado, acepta el perdón del Señor, se perdona a usted mismo. Y una vez usted ordena en el nombre de Jesús que ese espíritu o lo que dejó en usted, toda contaminación que dejó en usted, inmediatamente salga de usted en el nombre poderoso de Jesús. Esa es la forma de cómo resolver esto inmediatamente, ¿verdad? En el caso, voy a explicar esto y voy a hacer un poquito amplio contra este contraataque. Estos espíritus, en el caso cuando atacan a una mujer y logra cumplir su cometido, es decir, logran llegar a la relación sexual. Eso es como que haya tenido una relación sexual como un hombre. Estos espíritus la enseminan, dejan semen espiritual en la mujer. Y es importante inmediatamente hacer una autoministración, sacar todo lo que le hayan dejado así. Si usted no resuelve esto inmediatamente, hombres o mujeres van a pasar todo el día con pensamientos sexuales. Van a pasar con la culpa, van a pasar con la vergüenza, van a pasar autocondenándose y esto no lo va a llevar a ninguna parte. Entonces, importante resolver esto y una vez que usted ya lo ha hecho, simplemente usted continúa. No deja que esto lo deje anclado en la culpa o la autocondenación, porque los espíritus es eso lo que quieren lograr. Entonces, esto es una señal de contraataque
Sueños repetitivos, constantemente estás soñando algo, constantemente estás soñando con algo, y estos tipos de sueños te dejan una sensación o un sentimiento totalmente negativo. Por ejemplo, se está soñando constantemente que está peleando en los sueños, usted se levanta enojada, se levanta enojado o se levanta triste. Es importante también resolver esto, ¿verdad? Y uno mismo se puede autoministrar. En la guerra espiritual es importante que todo soldado aprenda él mismo a sacarse los dardos del enemigo, ¿verdad? Otra señal, sueños de persecución. Constantemente cuando sufre este tipo de sueños de contraataque, es importante hacer una autoliberación, hacer una oración de limpieza. Hay una oración que yo compartí que se llama oración de limpieza, usted y su casa. Esa oración yo se la recomiendo cuando usted tenga algún tipo de contraataque. Ok, sueños de persecución, me siguen toros, me siguen perros, constantemente estoy siendo perseguido. Eso es una señal de un contraataque. Crítica a nuestro entorno, esa es otra señal de contraataque. Personas que constantemente a nuestro contorno nos están criticando. Cambio de conducta de personas cercanas con actitudes negativas y desafiantes hacia nuestra persona. De repente usted va a ver que alguien a su alrededor, puede ser un familiar, puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser un compañero de trabajo, que inmediatamente cambia la actitud hacia usted, se vuelve grosero, se vuelve agresivo, de repente le dice alguna palabra áspera. Eso es un contraataque en contra de su vida. Debemos recordar esto. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Estas personas están siendo objetos del enemigo en ese momento, por lo tanto usted tiene que guardar su corazón de toda clase de resentimiento, tiene que guardar su corazón de toda falta de perdón y en el nombre de Jesús contrarrestar este contraataque. Ok, voy a seguir mencionando. Ok. Usan a los brujos enviándonos demonios a través de altares, entierros, portales, comidas o bebidas embrujadas. Ya hemos hablado acerca de esto, ¿verdad? Brujería indirecta a través de sueños. Cuando usted le dan de comer algo, cuando lo inyectan, cuando una serpiente lo muerde, cuando un perro lo muerde, cuando se sueña este tipo de cosas, es un contraataque. De igual manera, hay que resolver estos contraataques inmediatamente, hay que autoministrarse. No deje que esto avance sin resolverlo. Usted lo puede hacer en el nombre de Jesús. Okay. Personas cercanas serán hirientes con palabras de menosprecio. Escuche bien esto. Hacia los que están haciendo, hacia lo que usted está haciendo hacia Dios, minimizándole y minimizando lo espiritual. Contratiempo, va a tener contratiempo. Es probable que algunos accidentes, robos o todo tipo de improviso con el objetivo de desanimarlo, ¿verdad? Entonces, estas son señales de un contraataque en contra de su vida. ¿Cómo resuelvo yo esto de los contraataques? A la luz de la palabra. Bueno, voy a plantear, les dije, una estrategia. La oración es una estrategia, ¿verdad? Voy a tomar lo que ya tenemos, que dice la Escritura, ¿verdad? A la luz de la palabra, el Señor nos enseña varias cosas. Voy a mencionarle. Dice que debemos tener puesta nuestra armadura. Eso es importante. Estar revestido con toda la armadura. ¿Cuál es el siguiente paso? Antes de resistir al enemigo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dice que debemos someternos a Dios. Someteos a Dios, dice primero. Entonces yo vengo y me someto al Señor. Voy y lo busco en su presencia. Someter significa estar debajo de, me pongo bajo su cobertura, bajo su protección, ¿verdad? Y lo hago igualmente a través de la oración, a través de la adoración
a través de la intercesión, yo empiezo a hacer esto, y una vez que yo tengo la armadura puesta, una vez que yo tengo, que yo ya me he sometido a Dios, entonces viene el tercer paso. Voy a resistir. Pero quiero que me entienda bien esto. ¿Qué significa resistir? Resistir a la luz de la palabra no significa avanzar. Escuche bien eso. No es avanzar ni tampoco significa atacar. Usted ni va a avanzar ni va a atacar. Resistir significa permanecer. Eso es lo que significa resistir. Usted va a permanecer orando. Usted va a permanecer ayunando. Usted va a permanecer vigilando. No se va a mover de esa posición. Así venga cualquier tipo de contraataque en contra de su vida para desalentarlo, para menospreciarlo, para desanimarlo. No me muevo de esta posición. No voy a dejar de orar. No voy a dejar de ayunar. No voy a dejar de interceder. No me muevo de aquí. Si hay alguien que se tiene que mover, se llama el diablo. Así es, eso es resistir. En consecuencia de mi resistencia, la palabra de Dios dice que Él huirá de nosotros. ¿Quién? Él va a huir, no soy yo. Yo me voy a mantener resistiendo. Sienta lo que sienta. Me voy a mantener en esa posición. Voy a determinar en mi corazón y decir, no, de aquí nadie me mueve. En el nombre de Jesús. Pero eso lo voy a hacer a través de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Todo lo puedo a través de Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y voy a darle luz de cómo vencer los contraataques. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 16. Hechos 16. Del 16 en adelante. Ahí hay algo poderoso. En Hechos 16. Voy a leer lo que dice aquí, en el nombre de Jesús. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo: Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo instante. Vea qué poderoso es. Pablo determina echar fuera un espíritu que estaba trayendo ruina a esta nación, que les estaba robando la plata a través de este espíritu engañoso de pitón, de adivinación. Se cansó, un momento se cansó, ¿no? Pablo no aceptó el testimonio de un demonio, como a veces pasa en algunas sectas, que ponen al demonio a hablar del infierno, ponen al demonio a hablar del cielo, lo ponen a predicar el demonio en alguna secta. Y empieza el demonio a decir, y la gente viene y empieza, hipnotizada en esto, a llenarse de temor. Pablo no aceptó testimonio de un demonio. Igual nuestro Señor Jesucristo, las veces que lo mandó a callar, le dijo, cállate. Fue porque no aceptó el testimonio y porque también Jesús no quería fama. Entonces, vemos la actitud de Pablo, vemos lo que él hace, pero ¿qué le sucede en consecuencia de eso? Aquí viene el contraataque, ¿verdad? Dice, y esto hacía por muchos días, mas desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió de aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza,
de su ganancia, prendieron a Pablo. Vea qué bonito le fue a Pablo. Lo prendieron. Ahí está el contraataque. Lo prendieron a Pablo y a Silas, ¿verdad? Después dice que los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades, y después de haberlos presentado a los magistrados superiores, estos hombres, siendo judíos, dice, estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad. ¿Qué empezaron a hacer? Le levantaron una calumnia. Los golpean, los arrastran y le levantan una calumnia. Dice, y proclaman costumbres que no es ilícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, y ordenaron que los azotaran con vara, y después de darle muchos azotes, vea que no fue un poquito, muchos, dice aquí, los echaron en la cárcel, y ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como medianoche, Pablo y Silas, vea que aquí, vea cómo le fue a Pablo y a Silas de feria. Los azotan, les rascan las vestiduras, los arrastran, les levantan una calumnia, luego los encarcelan, y no fue suficiente. Los llevaron al calabozo más oscuro, el calabozo que olía mal. Pero ¿cómo reaccionó Pablo y Silas? ¿Cuál fue su actitud? Sacó el apóstol Pablo el pañuelo de la túnica y se empezó a secar las lágrimas. ¿Hizo eso Pablo? ¿Hizo eso Silas? ¿Hizo eso sus acompañantes? En ningún momento hizo eso. Dice que a medianoche empezaron ¿qué? A adorar, a alabar al Señor. ¿A qué hora lo hicieron? Esa es otra estrategia contra los contraataques. Usted sabe que la misma estrategia usó Nehemías, puso vigilantes de día y de noche. La estrategia de vigilar, la estrategia de velar, de hacer vigilia, eso rompe con todo contraataque del enemigo en contra de nuestra vida. Esto es algo que lo tenemos que sumar a nuestra vida como creyentes, como una estrategia que ha estado ahí y que es importante que la usemos. Y a medianoche se levantaron, adoraron, oraron. ¿Y qué pasó en consecuencia de eso? Dice que de repente vino un terremoto. De repente vino un terremoto. ¿Y qué pasó? Las cárceles empezaron a abrirse, pero no solamente la cárcel de Pablo y Silas, sino de la cárcel de todos aquellos que estaban adentro. En consecuencia de lo que Pablo y Silas hicieron, no solamente ellos recibieron liberación, sino todos aquellos que estaban cercanos. Y aquí voy a soltar algo. En consecuencia de lo que nosotros hagamos, no solamente nosotros recibiremos liberación, sino todos aquellos que están alrededor de nuestra vida. ¿Quiénes están alrededor de su vida? Sus hijos, su esposa, su esposo, su padre. ¿Quiénes están alrededor de su vida? Gracias a una oración. Gracias a la adoración. Gracias a la estrategia de vigilar, algo rompió, algo sucedió. Vino el de repente de Dios. El de repente de Dios, nosotros somos los responsables de generarlo. ¿Sabe dónde escucho yo nuevamente la palabra de repente Gloria a Dios. Pero este de repente no vino por venir.
Ese de repente vino en consecuencia de que aproximadamente 120 hombres y mujeres, se reunieron en un solo lugar. Dice la palabra, juntos y unánimes en oración. Y vino la promesa del Espíritu de Dios. Hay una promesa del Señor en la palabra, que Él derramaría de su Espíritu en los últimos tiempos. Él derramará su Espíritu. Pero ¿qué debemos de estar haciendo nosotros? Tomar nuestra posición, estar unánimes, estar juntos, orando, adorando, ayunando, vigilando, para que venga el de repente de Dios. Y aquellos que han estado cercanos en nosotros, aquellos que han permanecido esclavos del enemigo, aquellos que han estado en cárceles espirituales, sean libres en el nombre de Jesús. Vea qué responsabilidad tenemos nosotros y la actitud que debemos de tomar en cuanto a los contraataques. Yo no resuelvo nada con sentarme a llorar, a lamentarme, a quejarme. Ay, Dios mío, ¿qué hago ahora? Como el chapulín colorado. ¿Y quién vendrá hoy? No, no hay otro, no vuelve a haber otro. Véase usted mismo. Es a usted que Dios quiere usar para traer ese de repente. En el nombre poderoso de Jesús. Señales de un contraataque. ¿Cómo debemos reconocer los contraataques? ¿Cómo debemos responder a los contraataques del enemigo? ¿Verdad? ¿Cuáles son las estrategias que el Señor nos da a la luz de la palabra de Dios? Todo sabe dónde está. En nuestras manos. Lo que debemos hacer es llevar a cabo, tomar lo que Dios nos ha dado, para que entonces empecemos a hacer como dice la palabra de Dios. Cuando se referían a Pablo y a todos esos hombres de Dios y decían, estos son los que trastornan. Estos vienen a trastornar. Ojalá así fuese como este es el que viene a trastornar Costa Rica. Este es el que viene a trastornar República Dominicana. Este es el que viene a trastornar Colombia. Este es el que viene a trastornar Cuba. Este es el que viene a trastornar Panamá. Este es el que viene a trastornar Centroamérica, el Caribe. Este es el que viene a trastornar el mundo. Porque viene de Dios y porque trae presencia de Dios. Si es que espero que este tema nos haya quedado totalmente claro. Señales de un contraataque. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Dice la Escritura que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Dice la Escritura, solamente estoy recordando lo que dice la Escritura, que se nos ha dado poder y autoridad para hollar escorpiones y serpientes en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que todo aquel que conspirare en contra de nosotros lo hace sin el consentimiento de Jehová Dios y caerá, y que tiene que caer, caerá delante de nosotros. Dice la Escritura que esta es mi herencia, esta es la herencia de los siervos de Jehová, que condenaremos toda lengua que se levante en juicio en contra de nuestra vida. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Señor, estamos agradecidos en esta noche por tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos, por prepararnos, Señor, por mostrarnos las estrategias, Señor, espirituales. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en esta noche y seguirás haciendo en nuestra vida, Señor. Te reconocemos como nuestro Dios, como el Dios todopoderoso, como el Dios de los imposibles. Hoy, Señor, en esta noche, nos empoderamos en el nombre poderoso de Jesús, tomando la autoridad que ya tenemos como hijos de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús,
venimos, Señor, contra todo contraataque, contra todo contragolpe, en contra de nuestra familia, en contra de nuestra casa, en contra de nuestras finanzas, en contra de nuestra salud, en contra de nuestro matrimonio. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, venimos declarando inoperante toda obra del enemigo. Hoy, en el nombre de Jesús, venimos declarando lo que dice la Escritura: Jehová es mi luz y mi salvación. Yo no tengo por qué temer, yo no tengo por qué atemorizarme. Cuando se juntan contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos son los que tropiezan y caen. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, el enemigo es el que tropieza. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, el enemigo es el que cae. Hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, vengo tomando la autoridad como hijo tuyo, como la iglesia de Jesucristo, como una iglesia vencedora, como una iglesia llena del poder y la presencia del Espíritu Santo, Señor. Hoy me levanto, Señor, en el nombre de Jesús, contra todo gigante, en el nombre poderoso de Jesús. Y así, Señor, como David tomó una sola piedra, Señor, y la dirigió sobre aquel gigante, Señor, hoy, en el nombre de Jesús, Señor. Asimismo, Señor, tomo tu gracia, tomo el poder, tomo tu autoridad y derribo todo gigante que se ha levantado en contra de mi vida. Llámese desánimo, llámese enfermedad, llámese brujería, llámese hechicería, llámese como se llame. Hoy, como dijo David, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Hoy mismo te cortaré la cabeza en el nombre poderoso de Jesús. Hoy mismo los gigantes son derribados por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo. Hoy mismo todo altar que me han levantado, todo entierro que me han levantado de brujería, hechicería, de macumba, de vudú, de palomayombe, de quimbanda, de umbanda, en el nombre de Jesús, hoy son consumidos con el fuego de Dios. Hoy son hechos pedazos. Hoy son hechos derribados por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, porque son mayor los que están conmigo que los que están en el mundo. Hay ángeles a favor de nuestra vida. Hay legiones de ángeles que están a favor de nuestra vida, ángeles de autoridad, ángeles de alto rango, ahora con sus espadas desenvainadas, desentronando todo reino demoníaco, desentronando el reino de la brujería, desentronando al reino demoníaco que se ha levantado en contra de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, hoy vengo arrancando, derribando, despedazando, deshaciendo las artimañas del enemigo. Hoy vengo en el nombre poderoso de Jesús, ahora por el poder de la palabra de Jesús, anulando decretos, anulando en el nombre de Jesús actas, títulos que se levantaron en contra de nuestra vida y en contra de nuestra generación. En el nombre poderoso de Jesús, todo eso viene siendo anulado, abortado, cancelado, derribado. En el nombre de Jesús, abortado todo plan, Satanás, que diseñaste en contra de nuestra vida. El Señor los desbarata, así como hizo con Nehemías, que desbarató los planes del enemigo. Una vez más, escúchame bien, Satanás, tus planes son derribados en el nombre poderoso de Jesús. Y escúchame bien, en el nombre poderoso de Jesús, empiezas a soltar lo que habías retenido. En el nombre de Jesús, lo que no te pertenece, empiezas a soltarlo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Quita tus manos sucias de ahí. En el nombre poderoso de Jesús, ahora mismo te ordeno retroceder. En el nombre de Jesús, tus ejércitos retroceden. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, las tinieblas retroceden. Ahora en el nombre poderoso de Jesús, por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, veo ahora a los enemigos tropezar. Veo ahora a los enemigos caer. Veo ahora a los enemigos salir confundidos, porque ellos vinieron por un camino, pero ahora están huyendo por 7. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, envía confusión sobre el campamento del enemigo. Envía confusión, Señor, y como oró Nehemías, Señor, devuélveles el baldón.
Devuelve el baldón sobre ellos, Señor, porque nos han menospreciado, porque se han burlado de nosotros, porque han hecho oprobio de nosotros, Señor, y de tu obra. Devuelve el baldón sobre el brujo, devuelve el baldón sobre el hechicero, devuélveselo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. 7 veces más, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque escrito está en la palabra de Dios que la oración eficaz del justo puede mucho, en el nombre poderoso de Jesús. Y se establezca tu reino sobre nuestra vida, se establezca tu reino sobre nuestra casa, se establezca tu reino, Señor, sobre nuestras generaciones, en el nombre poderoso de Jesús, porque ahora el enemigo es desplazado de nuestra vida, Señor, y todo lo que el enemigo, en nombre de Jesús, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra, tiene que restituir 7 veces más con intereses. En el nombre de Jesús, todo lo que me robó en salud, todo lo que me robó en las finanzas, todo lo que me robó en lo familiar, todo lo que me robó en lo económico, y no solamente a mí, lo que le ha robado a mis generaciones, me lo devuelve en el nombre poderoso de Jesús. Así está escrito, así está establecido y así se cumple ahora el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Se está cortando, no se escucha bien. Pastor, no se escucha para nada en absoluto. Dios bendiga, Dios bendiga. Parece que él salió, hay que esperar que entre nuevamente. Parece que la internet lo sacó. Se fue la señal por un momento. Aquí estamos, gloria a Dios. Pastor, no se oye. Ok. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ahora sí, pastor. Ahora sí, pastor. Amén, amén, claro y fuerte. Gloria a Dios. Ok, se fue la señal por un momento. Escucho como entrecortado ahorita, pero gloria a Dios. Gloria al Señor. Si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema, ok. ¿Alguien tiene una pregunta con respecto al tema? ¿Quedamos claros del tema acerca de los contraataques? ¿Verdad? Hay una mano levantada, pastor. A ver, ¿quién tiene la manito ahí levantada? Hermano Toro. César Toro. César Toro. Ok. Hermano César, le escucho. Hermano César. Bueno, parece que hermana Shirley. Vamos a darle el paso a la hermana Shirley. Muy buenas noches, pastor. Buenas noches. Pues ahora que mencionó usted el tema del contraataque, yo llevo ya como unas 2 o 3 noches, no seguidas, sino intermitentes, en donde cuando ya me voy a dormir, empiezo a soñar que estoy viendo así, cierro los ojos y empiezo a ver personas besándose, personas ya empezando a hacer el amor,
esto a mí nunca me ocurría y ahora entiendo que es como un contraataque que estoy sufriendo. Y pues yo lo único que hago es abrir los ojos y decir qué boba la que yo estoy soñando. Y me curo con la sangre de Cristo. Y paso, menciono al Espíritu Santo de Dios, que es el que me acompaña. Y ya me puedo dormir tranquila. Pero ahora entiendo que es un contraataque el que estoy sufriendo. Entonces ya sé por dónde ir la oración. Muchas gracias por la clase, pastor. Ok. Le dije, ¿verdad? Que cuando sucede este tipo de ataque, contraataque o sueños que tenemos, es importante inmediatamente autoministrarnos, ¿verdad? Por todo lo que el enemigo haya hecho a través del plano de los sueños, ¿verdad? El enemigo contraataca casi siempre a la medianoche, entre las 12 y 4 de la mañana cuando estamos dormidos, ¿verdad? Recordemos la parábola, recordemos la palabra del sembrador. Cuando llega este hombre, llega en la noche. Lo mismo hace el enemigo. Empieza a depositar pensamientos, semillas, y es importante inmediatamente que esto lo resolvamos, ¿verdad? No hagamos una oración, sino que inmediatamente, si percibimos que algo quedó, Padre, en el nombre de Jesús, todo lo que haya entrado a mi vida a través de sueño, yo lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo, todo lo que el enemigo haya plantado, toda semilla, yo la arranco de mi vida, la echo fuera. Es importante autoministrarse, ¿verdad? Casi siempre los contraataques vienen cuando la persona empieza a buscar más al Señor, cuando empieza a orar, cuando empieza a servir más. Viene un contraataque siempre. ¿Qué es lo que trata de hacer el enemigo? Detenernos. Pero esto también nos debe servir de motivación y de señal de que estamos caminando bien, que estamos haciendo la voluntad de Dios, y esto, todo lo contrario, en vez de desanimarnos y detenernos, nos debe impulsar a seguir buscando al Señor y seguir sirviéndole con con mayor fuerza. Hermano Cesarín. Dios le bendiga, pastor. Es la esposa del pastor Cesarín. Tenía una inquietud. Yo tuve una revelación, un sueño, donde yo veía a mi espíritu que se salió del cuerpo. Pero entonces yo veo el abanico, veo que el gavetero, pero que entonces estoy llamando a mi esposo, no me escucha, pero que cuando miro para la cama vuelvo y veo mi cuerpo. Y algo me dijo, reprende, y yo reprendí, ahí mismo yo sentí que mi espíritu volvió en sí y pude despertar. Ok. Bueno, este es otro tipo de experiencia que uno puede tener, ¿verdad? Que le suceda esto, pero vea la advertencia que recibió de parte del Señor, que reprendiera, que orara, ¿verdad? Para que todo volviera nuevamente a la normalidad. Okay. El hermano Eugenio. Sí, pastor, Dios le bendiga. Hace un par de noches atrás, yo soñaba que veía un ratón negro peludo, gigantesco. Y él como que me miraba, como que no me veía. Pero no sé, pero que estaba mirando hacia el frente mío. Pero un ratón, yo nunca he visto un animal tan grande. Y en un momento dado me brincó. No sentí que me chocó en ningún momento, pero brincó hacia encima de mí. Sencillamente lo que yo quedé despierto al instante. Al brincar para encima de mí, quedé despierto. No sentí, pero mientras él estaba así de frente de mí, que me quería brincar, yo sufrí una parálisis del sueño. Y cuando él me saltó encima, sencillamente quedé despierto. Espíritus nocturnos. Vea que es un ratón, un roedor. ¿A qué hora salen los ratones? No salen en el día, salen en la noche. Son espíritus nocturnos que vienen. Y también es un espíritu que representa un roedor, un devorar su finanza, su economía.
Pastora Ruth. Pastora Ruth. Amén. Dios me le bendiga, profe. ¿Cómo está? Bien, gracias al Señor. ¿Cuál es su pregunta, hermana? Estamos aquí en el templo ahora mismo, en una media vigilia que tenemos. Estoy aquí con unas tantas guerreras. Cuando la iglesia está experimentando un desánimo, desaliento entre los hermanos, que los hermanos no quieren congregarse, no quieren orar, uno le hace convocatoria y no tienen deseo de asistir. ¿Qué tipo de obra demoníaca estará operando ahí, pastor? Eso es brujería, hermana. Déjenos saber. Ok, eso es brujería. Más o menos, ¿qué tipo de guerra espiritual se puede hacer o qué tipo de ataque demoníaco está operando en ese caso? Eso es brujería, hermana. El Señor a nosotros como ministerio nos dio una revelación. Yo la tengo ahí. Eso fue ya hace un tiempo, creo que fue el año pasado, sobre los altares que hacen en contra de la iglesia. Y uno de los elementos que colocan, ellos lo hacen los días miércoles, si no me equivoco, ¿verdad? Ellos levantan un altar en contra de las iglesias y ponen un pedazo de hielo dentro del ritual, dentro de la ceremonia. ¿Por qué lo hacen? Eso es para enfriar a la iglesia, para enfriar a los líderes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar en contra. Levantan los brujos, ¿verdad? Destruir todo eso en el nombre de Jesús. Pero es importante, aquí en la escuela hemos estado siendo muy repetitivo en cuanto al ayuno, en cuanto a la oración, en cuanto a vigilar. Esto no es un asunto de solo orar una vez a la semana. Esto es de constancia. Vea que los muros de Jericó no... Vean esto, hay que plantear una estrategia. Bueno, hermanos, hermanas, esta semana vamos a ayunar 3 días. Buenos hermanos y hermanas, esta semana vamos a vigilar de tal hora a tal hora. Bueno, hermanos, esta semana estos son los puntos de oración. Hay que plantear una estrategia. La palabra de Dios nos da luz de todo eso. Si nosotros hiciéramos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, si tomáramos los códigos que están en la palabra de Dios, entonces las cosas fueran otras, ¿verdad? El enemigo, vea qué interesante esto. En Nehemías dice la palabra de Dios que el enemigo se dio cuenta de que ellos sabían los planes. ¿Cómo se dio cuenta? Porque vio el pueblo armado inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa cuando el enemigo nos ve armado hasta los dientes? Dice, aquí se dieron cuenta del plan que yo tenía. Aquí no me va a ir bien. Pero si mantenemos esa actitud fría a nivel iglesia mundial, apáticos al ayuno, apáticos a la vigilia, apáticos a la oración, pues hermano, lamentablemente el diablo va a hacer fiesta. Así de sencillo, ¿verdad? Pero la responsabilidad está sobre quién, sobre nosotros. Entonces somos nosotros los que permitimos y no permitimos, ¿verdad? Sí, hermana Fabiola Mena. Gracias, Buenas noches, pastor. pastor. Es que tengo una pregunta. ¿Qué sucede cuando uno Sí. decide hacer guerra espiritual? ¿Hay algún peligro? ¿Ocurre alguna situación? La familia, como decir, los padres, los hermanos, los sobrinos, las personas cercanas a uno, pensando más que todo en estos espíritus que vienen como generacionales, que vienen de que uno ve que viene de abuelos, bisabuelos, como que es una cuestión que se va arrastrando, una cadena, o que no lo sea, ¿verdad? Pero si hay alguna situación donde uno empieza a hacer una guerra y no dispare contra uno, sino contra alguien de la familia. Sí, le entiendo. Que yo tengo un tema en la página de Facebook del ministerio que se llama contra emboscada, una emboscada, ¿verdad? Pasó a David. ¿Qué pasó? David se fue a la guerra, descuidó a la familia. Vea qué interesante esto. Entonces, la represalia, ¿a quién le vino? A la familia. ¿Qué fue lo que yo dije ahora en la enseñanza?
Eso es importante que lo entendamos. ¿Qué áreas debemos de estar cubriendo constantemente en oración? ¿Cuáles son las áreas en las cuales el enemigo siempre se va a dirigir? La familia, la salud, las finanzas y el matrimonio. Son 4 áreas que debemos de estar cubriendo en oración siempre, ¿verdad? Y tener la confianza, porque esto no va a ser de que yo retroceda. Que el diablo va a atacar a la familia, que el diablo, si yo hago esto, vea, todos estamos en guerra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Plantear una estrategia. ¿Qué hacía Job? Job se anticipó, ¿verdad? Él dijo, voy a levantarme, y lo hacía todos los días, y levantaba un altar a favor de la familia, a favor de los hijos. De igual manera, nosotros tenemos que estar cubriendo nuestra familia, ¿verdad? Tenemos que estar cubriendo nuestra salud, nuestra finanza, estar cubriendo cada área de nuestra vida que sabemos que el diablo viene por ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cuando venga el contraataque no prospere, no logre el objetivo que Satanás quería cumplir. Entonces, tampoco nos vamos a llenar de temor de que, como vuelvo y repito, no voy a meterme a guerra espiritual, no voy a ayunar, no voy a orar, no voy a ayunar, no voy a leer la palabra, porque entonces el diablo me va a hacer la vida imposible. De todas formas, aunque usted no haga eso o no hagamos eso, el diablo se va a ir en contra de nosotros. Es su naturaleza, es esa su esencia, ¿verdad? Entonces, simplemente planteemos una estrategia. Esta semana voy a ayunar día martes, los días viernes. Esta semana voy a hacer una media vigilia, por lo menos, ¿verdad? Esta semana voy a meterme a orar todos los días de tal hora a tal hora y voy a cubrir esta área. Me voy a anticipar ante el contraataque del enemigo. Yo les enseñaba que a veces nos hemos vuelto muy ofensivos y no defensivos. Esperamos el ataque hasta que recibimos palo, reaccionamos en vez de hacerlo antes. Yo antes me anticipo abortando toda obra del enemigo. Cuando yo estoy orando, soltando una palabra, yo estoy soltando una palabra, eso queda en el mundo espiritual. Cuando viene el contraataque, se encuentra con esa palabra y no hace que prospere en contra de nuestra vida. Hermana Yasmín. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Dos preguntas. Una, que mi hermano y mi hijo les ha pasado 2 veces, les ha pasado varias veces que ellos están durmiendo y ven como arañas, sobre todo por las lámparas, por las paredes. Dice, mi hermano siempre me comentaba eso y el Señor lo ha usado a él en liberación. Luego mi hijo me comenta lo mismo y yo me quedé así como, qué extraño, que mi hermano y mi hijo. Y esa es una pregunta. La segunda, hace poco, como un mes, yo estaba dormida y yo me levanté y volví a ver a un lado de la cama y vi como un monje, era como esas ropas así largas y como con un cayado, con una vara en la mano. A mí no me da miedo porque yo he visto cosas. Yo lo volví a ver, pero entré dormida y yo empecé a reprender, pero me quedé, cuando usted habló de los vigías o los que están ahí, yo dije, debe ser algo así. Quería consultarle. Sí, hay vigilantes que se nos asignan, ¿verdad? Y hay que orar en el nombre de Jesús para que esos vigilantes, esos guardianes sean enceguecidos con la luz de Dios, no puedan vernos, no puedan entender, no puedan escuchar lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? En cuanto a las arañas, para contestarle esa pregunta, me gustaría hacerle una pregunta a usted, volverle una pregunta. ¿En su familia ha habido algún precedente de cáncer en su generación? Sí, claro, pastor. Okay. ¿Ha habido cáncer? Ok. La araña, los cangrejos representan al espíritu de cáncer, ¿verdad? Entonces lo que Dios le está mostrando, ¿verdad? Que hay que romper con esa maldición
¿verdad? Sí, Que sí. Dios está haciendo claro, ¿verdad? Hay que romper con eso para que no siga afectando la generación. Increíble. Sí, yo me Así es. extrañé. Gracias, pastor. Gracias. Bendiciones. Bendición. A ver, hermana, a ver, pastora Maribel. Gloria a Dios. Gloria a Dios, pastor. Bendiciones. Bendiciones a todos. Mi pregunta es la siguiente. No sé si me escucha bien. Sí, le escucho bien. Sí, mi esposo está en la República Dominicana, yo estoy en Boston. Él recientemente tuvo un sueño donde nosotros tenemos un apartamento frente al mar y él soñaba donde el mar se levantaba y las aguas cubrían toda la carretera y empezaba a correr todas las aguas para tratar de llevarse, se estaba llevando todo lo que estaba en su alcance. Y él estaba, nosotros tenemos el apartamento está ubicado en una tercera planta. Y él estaba mirando desde el lugar donde estaba todo lo que el mar se llevaba. Él me estuvo explicando el sueño que tuvo. ¿Qué pasa? Recientemente, como yo voy y vengo, él está aquí radicado en la República Dominicana, ya que él es venezolano. Yo estoy en Boston, como bien mencioné, viajo al apartamento, ¿verdad? Para venir a estar con mi pareja, con mi esposo. Pues recientemente llego, hace un par de días, hace unos días atrás, y nada, hago nada más que acostarme a dormir, a descansar. Y tengo precisamente un sueño que también las aguas se levantan del mar y se empiezan a llevar todo y que esas aguas eran aguas sucias también, muy sucias como con tierra, con arena mezclada y estaba llevándose todo. O sea, no, para mí no es casualidad que ambos hayamos tenido un sueño bastante similar. ¿Quién me puede decir sobre eso? Bueno, a la luz de la palabra, ¿verdad? Cuando el sueño se repite 2 veces, es una confirmación. Eso lo podemos ver en la palabra. ¿Cuántas veces tuvo el sueño José? ¿Cuántas veces tuvo el sueño Faraón? 2 veces, ¿verdad? Entonces, soñar con tsunami, soñar con este tipo de cosas, tienen que ver con Yemanyá. Yemanyá, la diosa de los mares, está relacionado a eso. Un trabajo de brujería donde están utilizando a Yemanyá, ¿verdad? Vemos lo que hace ella, o mejor dicho, lo que sucede ahí, hay destrucción. Entonces hay que orar en contra de eso. Todo altar o entierro que le hayan hecho con Yemanyá, que pertenece a las 7 potencias africanas, hay que destruirlo. Recuerden la lección, ¿verdad? De las 21 divisiones, los espíritus que operan en los Estados Unidos, en República Dominicana, en el Caribe. Hay muchos espíritus africanos, ¿verdad? Dentro de ellos está Yemanyá, Obatalá, Ogub, Orulá, ¿verdad? Que se disfrazan o los sincretizan con algunos santos, ¿verdad? Como por ejemplo Santa Ana es Anaí Sapie, como Santa Marta es Filomena. Entonces, en ese caso, ¿quién es la entidad que Dios le está mostrando? Yemanyá, la diosa de los mares. Gracias, pastor. Estaré intercediendo y clamando por todo ¿verdad? Este contraataque que viene Sí, contra yo les pasé una oración de destrucción de altares y entierros de brujería, pero en esa oración ustedes la tienen que adaptar a sus países, tienen que involucrar las entidades que operan en sus países, ¿verdad? Como las que yo le mencioné, y ponerlas ahí, colocarlas y hacer ese tipo de oración. Es importante que lo haga constantemente. También les voy a recomendar una palabra, Isaías 41, del verso 8 en adelante. Voy a buscar el versículo. Isaías 41, 8. Usen esa palabra, oren esa palabra, es poderosa. Yo la he usado, ¿verdad? En momentos de contraataque y ha sido una bendición. Hermana Adalgisa. Hermana Adalgisa. Sí, buenas noches. Dios me lo bendiga.
Usted decía ahorita, pastor, que el enemigo no ataca a los cristianos que están pasivos, sino a los que están en guerra, los que ayunan, los que buscan de la palabra, están en vigilia, están velando. Ahorita usted decía que cuando uno está en guerra, el enemigo, usted sabe que quiere usar estrategia. Y por eso usted estaba diciendo que uno tiene que estar cubriendo a nuestra familia, a nuestro matrimonio, nuestra familia, que ahorita la hermana dijo que cuando uno hace guerra, que sí, el enemigo toma venganza con la familia de nosotros, cuando a veces no puede con uno. Entonces yo le digo esto porque es verdad lo que usted dice, que uno tiene que estar velando, intercediendo, clamando, porque cuando uno se decide a buscar de Dios y entrar en silicio, en ayuno y en vigilia, el enemigo va a tratar de una u otra forma a detenernos y a coger hasta nuestra familia, a tomar venganza. Le digo esto porque ayer, cuando yo estaba orando en la tardecita, que yo estoy cogiendo unos propósitos ahí, y yo siempre vivo orando por mis hijos, cubriéndolo y todo eso, y desbaratando toda esa chanza del enemigo. Y siempre vivo reprendiendo todo espíritu de muerte, de accidente, y más si mis hijos salen, trabajan, y mi esposo también. Y aún yo misma que estoy aquí, que muchas veces uno puede tener una caída y el enemigo usted sabe que no duerme. Ayer yo estaba ahí en el cuarto, y yo estaba orando y después estaba meditando, pero sentía algo del Señor como un ataque, como que me decía como que me pusiera a clamar por mis hijos, porque sentía como en mi corazón, en el espíritu, como un ataque para ellos, que dos de ellos estaban fuera, estaban trabajando. Y me puse a orar por los dos. Señor, cúbrelo de todo accidente, de todo pleito, de todo atraco. Resulta ser que el más chiquito, cuando él vino del trabajo, me dijo, mami, ya yo no me voy a montar en más vehículo, por eso que tengo que andar en taxi. Porque yo venía en un vehículo y habían 3 choques donde él venía, también chocó. Y él dijo, yo te le pedí perdón al Señor por si en ese momento yo me iba. Porque sacaron pistola de donde él venía. Y se armó un lío, que él estaba nervioso, y estaba la gente, ya usted sabe. Y él estaba todavía, me lo estaba diciendo en la noche, y estaba nervioso. Y yo le dije, tú ves, ¿por qué que hay que cubrirse cada vez que uno sale? Porque aunque yo oro por ustedes, y le pido al Señor que lo cubra, que guarde su entrada y su salida, ustedes también tienen que hacerlo. Entonces, cuando usted dijo eso ahorita, verdaderamente uno no puede estar pasivo, porque como quiera el diablo va a atacar a uno. Y es mejor que si ataca a uno estando uno en pie de guerra, porque el Señor nos va a ayudar y nos va a dar las estrategias para contrarrestar todo eso dardo. Entonces yo le digo eso para todos los que están aquí, que tenemos que velar, como usted dijo, pastor, velar, vigilar, interceder, no solamente por nosotros, sino por lo que le rodea a cada uno de nosotros, que es nuestra familia. Amén. Amén. Bueno, hermana, su experiencia es un ejemplo de cómo Dios le advierte a uno en cuanto a los contraataques, ¿verdad? Usted no se quedó pasiva, oró, y en respuesta de su oración, por haber seguido la dirección de Dios, por haber sido estratégica, no prosperó el contraataque en contra de su familiar, ¿verdad? Entonces ahí vemos respuesta de parte de Dios si nosotros nos alineamos, ¿verdad?, a los principios de la palabra de Dios. Hermana Adagilza Torres, perdón, hermana Yajaira, perdón. Yajaira. Dios le bendiga, pastor. Quería decirle que en diciembre, mi esposo y yo fuimos a Haití a una misión. A veces frecuento ir a dar campañas. Y entonces yo soñé antes de entrar a Haití que cuando íbamos caminando, una hermanita y yo estábamos cruzando un puente para llegar hacia Haití. Pero en el camino nos salieron unos perros. Y cuando los perros nos venían a devorar, yo proclamaba al Señor. Después pasamos eso y después
cuando íbamos a pasar la frontera, hubo una voz que me voció como de un hombre. Ahí vienen los toros de Barzán que te persiguen. Cuando yo veo esto, eso era era demasiado toros encima de nosotras, de la niña y yo reprendí al diablo. Entonces cuando cierro mis ojos reprendiendo al diablo, que vuelvo y lo abro en el sueño, no están. Entonces cuando voy a pasar ya la frontera, uno de los guardias me dijo que no, que me devolviera. Pero entonces yo no sabía que había otro hombre al lado de él que le dijo al que estaba atendiendo la puerta, vete al baño y búscame algo así. Y le dijo como algo, que le buscara algo. Cuando el hombre se va, que mira para atrás, resulta ser que el hombre era con un rango más alto que él. Y el hombre lo mira y se echa a reír. Y el hombre me dice, vete, pasa, vete ahora. Y me dejó pasar. Pero cuando me hice ese sueño, tuve una controversia muy fuerte en la frontera con Haití. Y nosotros somos de Puerto Plata. Entonces, cuando llegamos ya allá, que vamos a pasar, tuvimos una controversia muy fuerte, que tuvimos que cambiar nota de ropa para poder salir, para poder pasar a Haití. Fue una odisea muy fuerte. Dios le bendiga. Okay. Bueno, vamos a darle la última participación al hermano Cesarín. Está con la mano levantadita. Bueno, una vez más vemos... Amén, pastor. Amén. Sí, una vez más vemos la gloria del Señor, ¿verdad? Manifestándose, advirtiendo, ¿verdad? Y glorificándose a pesar de la lucha. Ok, hermano Cesarín. Sí, pastor, lo que pasa es que nosotros somos varios acá. Por eso es que la levanté de nuevo, porque tenemos algo. Ok, es por combo ahí. Sí, tenemos un combo completo aquí. Ok. Dios le bendiga, pastor. Yo quería hacerle una pregunta. Es que un día yo estaba acostado y vino un espíritu, me sopló, el aire me atravesó de un lado a otro. Y al otro día no me podía levantar de la cama con un dolor en los riñones. Sí, contraataque a través de sueños, ¿verdad? Es importante siempre cuando tengamos este tipo de contraataque, orar inmediatamente en contra de eso, autoministrarnos todo tipo de contraataque a través de sueños o brujería indirecta. Es importante inmediatamente resolver eso, no dejarlo al día siguiente, ¿verdad? Sino resolverlo inmediatamente. Hermano César Toro, y aquí concluimos en el nombre de Jesús. Hermano César. Bueno, en el nombre de Jesús vamos a concluir, ¿verdad? Dándole gracias al Señor por esta noche, por el curso del día de hoy. Está la hermana Aurora Rodríguez. ¿Me escucha, hermana Aurora Rodríguez? Sí, señor. Ok. Hago una oración para finalizar, hermana, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nos presentamos nuevamente delante de ti, Señor, dándote la honra, la gloria y la exaltación. Amado Rey, pero también humillándonos delante de ti, pidiéndote perdón por todos nuestros pecados, conscientes o inconscientes, Señor. Recibimos tu perdón, Padre Santo, nos perdonamos también, Señor, y nos disponemos a perdonar a todo el que nos haya ofendido, Señor. Nos ponemos a cuenta contigo, Señor. Y también, Padre de la gloria, le cerramos toda puerta al enemigo. Señor, gracias por esta noche de bendición que tú nos has dado. Gracias, Padre de la gloria, porque has usado al pastor Roberto, Señor, para ponernos al tanto de las cosas, Señor, para también, Padre Santo, darnos esa sabiduría que necesitamos, Señor. Tú nos apercibes también, Señor, a través de tu siervo, y yo te doy gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo vengo ahora mismo prohibiéndole a Satanás venir con
ataques, contraataques, venganza hacia Amén, nuestras amén. vidas, nuestras familias, Amén. nuestras pertenencias, nuestra salud y Amén, nuestras amén. mascotas, Señor. Padre, en Amén. el nombre poderoso de Cristo Jesús, le queda prohibido a Satanás. Amén, Y vengo amén. ahora mismo poniendo la sangre de Jesús sobre el pastor Roberto, sobre su Amén. familia, Gracias, Señor. sobre cada uno de mis hermanos que han estado presentes, Amén. Señor, aquí en esta enseñanza, Señor. Pongo la sangre de Jesús sobre nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras Amén, pertenencias, amén, amén. nuestras mascotas, sobre todo, Señor, la sangre poderosa de Cristo Jesús. Tu palabra dice, Señor, conspirarán contra ti, pero lo harán Así es. sin mí. Amén, Y tu amén. palabra dice también que por un camino vendrán, pero por 7 caminos tendrán que huir. Y todo lo que se quiera levantar, Señor, a contra de nuestras vidas, sucederá como cuando se levantaron a contra de Josafat y su pueblo, que todos fueron confundidos Amén. y fueron destruidos Amén. entre ellos mismos, Señor. Así vengo declarando, Amén. Señor, que todo lo que se levante a contra de nosotros en este mismo momento es confundido, son confundidos y se destruyen entre ellos mismos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos estás enseñando, por las estrategias que nos estás dando. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre Santo, que tú nos llevas de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en Amén. victoria, Señor. Muchísimas gracias, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Amén. Dios. Poderosa oración. Poderosa oración. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Pasen feliz noche, que Dios les Bendiciones bendiga. para la sierva Aurora Bendiciones a también. todos. Declaramos bendición sobre ella, la Bendiga, cobertura Dios de bendiga de manera especial a todos. Dios bendiga a todos. A todos. Bendiciones. Que bendiga al pastor Roberto. Muchas bendiciones. De Jesús. Dios le bendiga, pastor, y a todos. Bendiciones para todos.